¿Me confirman, porfa, si ahí pueden ver? Sí, la UAI se está viendo. Listo, perfecto. Listo, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Valentina Sánchez, soy estudiante de medicina de séptimo semestre y pues el día de hoy vengo a hablarles sobre generalidades de las fracturas. Es una presentación pues de el semillero de la línea ortopedia. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando pues lo básico que es una fractura. En muchos lugares la definen como la interrupción de la continuidad ósea, ¿sí? Y se dice que habitualmente esta se da porque hay un trauma donde la fuerza o la intensidad de ese trauma superó lo que puede resistir el hueso. Entonces, vamos a tener dos tipos de fracturas de acuerdo a su etiología. Fracturas patológicas, que son por traumatismos de poca intensidad, pero están alterando un hueso que ya está enfermo. Esas fracturas se pueden dar por procesos generales y procesos locales. Procesos generales pueden ser como osteogénesis imperfecta, osteomalasias, osteoporosis, y procesos locales pueden ser ya neoplasias, lesiones pseudotumorales. Y las fracturas por fatiga, que se generan por sobrecargas repetidas. Esta se puede dar por dos razones: exigencias mecánicas cíclicas inversas y fuerzas de compresión repetitivas. En cuanto a la evaluación inicial, pues la clínica que se van a tener es dolor, tumefacción, deformidad, impotencia funcional. El diagnóstico generalmente se hace con radiografía, se recomienda hacer una anteroposterior, una lateral, y en ciertas fracturas hacer una tomografía computarizada. Y en cuanto a la evaluación, siempre iniciar evaluando el riesgo vital de la persona, especialmente en politraumatismos, la función neurológica y la función vascular. Quería hacer un apartado pequeño sobre fracturas por fatiga porque me parecen muy curiosas, ya que en la evaluación inicial es complicado hacer el diagnóstico de estas porque no se evidencian inicialmente en la radiografía. Generalmente hay que confirmar con resonancia y en casos recomiendan hacer una gammagrafía. La gammagrafía básicamente es identificar la hipercaptación del foco de la fractura. ¿Eso qué significa? Identifica dónde hay más actividad metabólica del hueso. Y eso es la respuesta del estrés generado por la misma fractura. Esta fractura es muy común en deportistas. Entonces, esto es una imagen de una gammagrafía y miren cómo se ve, ¿sí? Encontré un artículo sobre una fractura por fatiga. No necesariamente es en deportistas. El artículo hablaba de una mujer de 53 años que inicialmente consultó por un dolor en el antepié izquierdo asociado a la marcha, y ella dice que lo relacionó a un cambio de calzado que había tenido en los últimos meses. Tenía dolor a la palpación, tenía la tumefacción en la zona dorsal y se envió para la casa con tratamiento ambulatorio analgésico y se le recomendó usar zapato de tacón de 2 centímetros. Sin embargo, 20 días después volvió, tenía ya eritema, tenía aumento de la tumefacción, aumento del dolor a la palpación y pues se le hizo la radiografía simple y pues bueno, la conclusión del artículo, para no extenderme mucho, tenía una fractura por fatiga en la diáfisis del segundo metatarsiano, como podemos evidenciar acá. Entonces, es el llamado como a no dejar pasar esta clínica porque podemos tener una fractura por fatiga. En cuanto a la fisiopatología de una fractura, quise iniciarlo con esta pregunta: ¿por qué duele una fractura? Entonces vamos a enfocarnos en el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una membrana que está muy vascularizada que recubre el hueso, ¿sí? Y también está muy inervada. ¿Cuáles son las funciones del periósteo? Es fuente de células osteogénicas, o sea, participa en la regeneración, la reparación, tiene suministro sanguíneo, es un reservorio de moléculas químicas y son las que inician como esa cascada de señalización para la regeneración ósea, y tiene respuesta al esqueleto a agresiones benignas o malignas. Listo. Entonces, 3 causas principales por las que duele una fractura: lesión de los nervios, la respuesta inflamatoria que se genera y pues la contracción muscular que hay de pues una contracción involuntaria que se genera pues como respuesta.
Listo. ¿Cuál es el proceso de consolidación? Hay que tener en cuenta que cuando hay una fractura hay una interrupción de la vascularización. Entonces, tenemos dos tipos de consolidaciones. La primera, que es la directa, que también se llama cortical o primaria, y básicamente esta es la más, como la más simple de las consolidaciones, porque refiere cuando los dos huesos están alineados o al haber un proceso de osteosíntesis quedaron muy bien alineados, entonces no hay movimiento entre los dos huesos. Eso quiere decir que no hay formación de callo óseo, y esto se forma por unos conos perforantes y se hace una exposición de osteoblastos y ahí se hace la regeneración. La verdad es muy básico este proceso. Y la consolidación indirecta o secundaria es cuando no están estabilizados estos fragmentos. Entonces sí hay callo, pero aquí me equivoqué, aquí sí hay callo, y está en 4 fases: formación del hematoma, formación de callo, osificación y remodelación. Vamos a ir uno por uno. Listo. Entonces, inicialmente tenemos la formación del hematoma. Entonces, básicamente eso es un depósito de fibrina que nos sirve para dos cosas. Estabilizar, pues es una estabilización un poco débil, pero pues sirve, y es una fuente de moléculas de señalización para iniciar este proceso. En segundo lugar, tenemos la formación del callo. Entonces, la formación del callo se basa en la presión de oxígeno, la tensión de oxígeno que hay, ¿sí? Entonces, esto lo divide en dos zonas, la zona periférica y la zona central. Entonces, la zona periférica de la fractura vamos a tener mayor tensión de oxígeno, por ende va a haber una osificación endomembranosa, va a haber formación de callo duro, colágeno tipo duro y tipo 1 y osteoblastos. Por otro lado, en la zona central no vamos a tener absolutamente nada de oxígeno, entonces va a haber hipoxia, osificación endocondral y se va a generar tejido cartilaginoso, colágeno tipo 2 y condroblastos. Listo. En tercer lugar, tenemos la osificación del callo. Esta ocurre 2 semanas después de la fractura. Aquí ya se dejan de proliferar los condrocitos y empiezan a surgir los condrocitos hipertróficos. Y estos van a ser encargados de liberar vesículas de matriz. Y estas vesículas de matriz van a ser encargadas de liberar proteasas y fosfatasas. Las proteasas van a degradar toda su matriz cartilaginosa para empezar a hacer el proceso verdadero de osificación, y las fosfatasas mineralizan el tejido. El objetivo de todo esto es preparar el hueso para que lleguen los osteoblastos a regenerarlo. Y finalmente tenemos la remodelación, que básicamente tenemos dos tipos de remodelación. La fase inicial, que es el hueso inmaduro fibrilar, y las trabéculas se van a disponer en una forma aleatoria, no van a tener ningún orden. Y finalmente, cuando se tiene el hueso maduro, las trabéculas se van a disponer según la ley de Wolff. Y básicamente la ley de Wolff habla de que esas trabéculas se van a adaptar de acuerdo a las cargas o los requerimientos que vaya a tener el hueso, mejor dicho, de acuerdo a su funcionalidad. Y pues aquí tengo un gráfico de las 4 fases de la consolidación, ¿sí? Listo. ¿Qué factores pueden afectar y qué factores pueden promover la consolidación? Entonces, pueden promover como hormonas, tenemos la hormona del crecimiento, insulina, los esteroides, hormonas tiroideas, calcitonina. También podemos tener vitamina A, D, interleuquina 1, interleuquina 6, ultrasonido de baja frecuencia y el oxígeno hiperbárico. Y me van a afectar la consolidación. El déficit de la hormona de crecimiento, patologías como diabetes, malnutrición, el uso de la toma de inesocorticoides, radioterapia, consumo de tabaco y pues la edad avanzada. Pueden haber casos en que no se genere consolidación. Entonces, la ausencia de consolidación se divide en dos: atrófica e hipertrófica. Y esta se basa en estos 5 aspectos. En localización, la atrófica generalmente se presenta en la diáfisis del húmero y hipertrófica en la diáfisis de la tibia. La causa más principal de la atrófica es mala vascularización y de la hipertrófica es movilidad excesiva. La presentación clínica de las dos va a ser igual, es muy parecida, es dolor y movilidad del foco. Signos radiológicos, en la atrófica es hoja de sable y en la hipertrófica pata de elefante, que ya se los voy a mostrar.
Y en cuanto al tratamiento, en la trófica recomiendan injerto más osteosíntesis y en la hipertrófica placas, tornillos y clavos, que ahorita les menciono cuáles son. Aquí les muestro las imágenes. La hoja de sable, pues entonces sí se pueden dar cuenta, el hueso se va, como que el diámetro del hueso se va disminuyendo y es muy parecido a lo que es una hoja de sable. Esta es la trófica y la hipertrófica es igualita a la pata de un elefante. Entonces ahí puse para que se viera la relación. Listo, las fracturas, ¿cómo se clasifican? Entonces, la clasificación que hoy en día se usa es la clasificación AOTA, que es AO Foundation y Orthopedic Trauma Association. Sin embargo, yo quise mostrar porque no hay solo una clasificación, hay muchas clasificaciones de las fracturas. ¿Por qué se clasifica una fractura? Eso es con el objetivo de, pues lo principal, el enfoque terapéutico, ¿sí? El tratamiento, pero también tener un lenguaje universal, ¿sí? Listo. Como causa fue las que vimos al principio, tenemos fracturas patológicas y fracturas por estrés. Por exposición tenemos fracturas abiertas, fracturas cerradas. Por morfología tenemos la fractura transversa, lineal, oblicua, espiral, tallo verde y con minuta, que ahorita se las muestro. De acuerdo al patrón tenemos diaficiarias o del segmento terminal. Y de acuerdo a la localización, que esta es la clasificación que da AO-OTA, ¿sí? De acuerdo a la exposición, entonces vamos a tener fracturas abiertas y fracturas cerradas. ¿Cómo las diferencio? Básicamente las fracturas abiertas tienen una interrupción de la continuidad de la piel. Y en cuanto a su morfología, entonces aquí vamos a tener de las que les mencioné, que son estas de aquí. Entonces, vamos a tener en orden transversa, esto va a ser una fractura lineal, oblicua, esta también es obliqua pero desplazada, esta es una fractura en espiral, esta es una fractura en tallo verde que se suele ver mucho en pacientes pediátricos y esta es una fractura con minuta. Listo, para las fracturas abiertas tenemos la clasificación de Gustilo y Anderson, que son 3 tipos, y el tercer tipo se divide en 3 subtipos. Entonces, el tipo 1 es una herida limpia que la longitud es menor a 1 centímetro. El tipo 2 tiene una laceración de más de 1 centímetro, pero no tiene lesión extensa de tejidos blandos. Y el tipo 3 puede surgir por varias causas. Entonces, esto lo saqué de un artículo. Entonces, dicen que puede ser heridas por armas de fuego a alta velocidad, fracturas causadas por heridas deformantes, fracturas que requieren una reparación vascular o fracturas de más de 8 horas de evolución. Entonces, se subclasifican en estos 3. En 1A se ve el hueso cubierto a pesar de que yo alcanzo a ver partes blandas. Tipo 3B no se ve el oso cubierto, se ve la exposición y corro el riesgo de contaminación. Y la tipo 3, tengo una lesión de vasos sanguíneos. Ya. Listo. En cuanto a la localización, entonces, este es el estándar que tiene el AO, ¿sí? Entonces, el primer paso de todos es identificar el hueso afectado. Entonces, aquí les dejé la imagen que ellos muestran y cada hueso ellos le ponen un número. Entonces, el húmero tiene 1, el radio tiene 2, el cúbito tiene... el radio tiene 2R y el cúbito tiene 2U, porque pues una es cúbito en inglés, ¿sí? 3 fémur, 4 tibia, el peroné es 4F porque en inglés es fíbula, 5 columna, pelvis, mano y pie, pero en estas no nos vamos a centrar porque ellos se centran en fracturas de huesos largos, entonces estas son las que nos interesan. Listo. Listo. El segundo paso es identificar el segmento del hueso, que se va a hacer el segundo número que va a haber en esta nomenclatura. Entonces, eso se va a clasificar en 3, segmento proximal, segmento diaficiario y segmento distal, respectivamente 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, este hueso es el 1, que es el número, ¿sí? Entonces, esta sería la porción proximal, entonces 1, 1, porción diaficiaria 1, 2 y porción distal 1, 3. Pero yo, ¿cómo hago para saber, cómo hago para diferenciar cuál es la parte proximal de una diaficiaria?
Entonces hay un sistema que se llama sistema de los cuadrados de Heim. Y básicamente yo mido esta distancia y tengo que hacer un cuadrado, pues de los 4 lados tienen que ser de ese mismo tamaño. Y ya aquí yo identifico toda esta zona que va a estar en el cuadrado, va a ser el segmento proximal o distal respectivamente. Listo. Después de eso voy a identificar la localización de la fractura, ¿sí? ¿Cómo sé si está? O sea, yo identifico el segmento, pero primero tengo que identificar, según el tipo de fractura, dónde está localizado. Entonces, para eso dicen, identifique primero el centro de la fractura. ¿Qué es el centro de la fractura? Es el punto anatómico, el cual alrededor se ubica la mayor parte del daño óseo. Entonces, aquí se identifican los puntos del centro de la fractura. Entonces, ya les explico bien. En cuanto al patrón, entonces lo dividimos en fracturas diaficiarias y pues las del segmento terminal. Las fracturas diaficiarias se dividen en A, B y C. Entonces las fracturas diaficiarias, entonces está la simple, que es la tipo A. En cuña, tipo B, en cuña generalmente tiene esta forma, sin embargo tiene 2 subtipos, que es la segmentaria. Bueno, cabe recalcar que cada hueso también tiene su propia subclasificación. Y están las multifragmentarias, que entonces está la segmentaria y la segmentaria intacta, que pues esta es como se asemeja como a la conminuta que ya les había mostrado de acuerdo a la morfología. Y las de segmento terminal, entonces también vamos a tener tipo A, tipo B y tipo C. Hay que aclarar antes de todo que eso se divide inicialmente en extraarticulares e intraarticulares. Extraarticulares es como la que vemos aquí, ¿sí? Las fracturas por avulsión entran también ahí. Simplemente no toca la superficie articular. Intraarticulares toca la superficie articular. Entonces la tipo A, ¿sí? Es metaficiario o epifisiario, son extraarticulares y pueden también ser intracapsulares. Tipo B se llama parcial articular, toca la superficie auricular y está conectada a la metáfisis del hueso. Y puede llegar a tocar la diáfisis también. Y la tipo C, que es la completa auricular, hay ruptura en la superficie auricular y se separa completamente de la diáfisis, como podemos ver acá, ¿sí? Y podemos tener 2 tipos, simples y multifragmentarias. Pero hay unas excepciones. El tipo auricular parcial, ¿sí? Que es el tipo B, nunca se va a encontrar ni en el húmero ni en el fémur. Es erróneo clasificarlo ahí. ¿Y qué otras excepciones podemos ver? Fracturas tipo A también pueden incluir fracturas humerales proximales simples que afecten a una tuberosidad o a la metáfisis. Fracturas femorales proximales que afectan el área trocantérica. Fracturas tipo B también van a incluir fracturas humerales proximales que afecten a una tuberosidad y fracturas femorales que afecten el cuello femoral. Y la tipo C también va a incluir las fracturas auriculares del húmero proximal y las fracturas que afectan la cabeza femoral. Es importante que la clasificación de la fractura no se hace en la atención primaria. Muchas veces esa clasificación hasta se termina haciendo cuando se hace un procedimiento quirúrgico. Listo. Complicaciones de las fracturas. No me voy a extender mucho en esto, pero las más comunes son infección, generalmente pues en las fracturas abiertas, síndrome compartimental, necrosis e isquemia vascular, síndrome de embolia grasa, y que es el síndrome de Sweck, que también se conoce como distrofia simpático-refleja, y también se conoce como el CDRC, que es el síndrome de dolor regional complejo, y tenemos 2 tipos. El primero, donde hay no hay lesión de nervio periférico, y el segundo, donde sí hay lesión de un nervio periférico. Y finalmente, el tratamiento de las fracturas. Entonces, a modo grosso, tenemos 3 pasos para el tratamiento de las fracturas: reducción, retención y recuperación funcional, y nos vamos a enfocar solamente a las 2 primeras. Reducción. Tenemos 3 tipos de reducciones: estable, inestable y reducción imposible. La estable es que yo hago la reducción y permanece alineada. Inestable es que hago la reducción y se pierde la alineación. O sea, se devuelve, ¿sí? Y la imposible es que yo ya tengo partes de tejido blando que no me
me impide básicamente hacer la reducción, entonces eso ya va a un tratamiento quirúrgico. La retención y la contención se basa en vendaje blando, yeso circular y tracción continua. Entonces, el vendaje blando, como lo que vemos aquí, permite mucha movilidad. El yeso circular es el que habitual se ve en las fracturas de radio y cúbitos, sin embargo, tiene el riesgo de síndrome compartimental. Y la tracción continua, que el objetivo es vencer al tono muscular. Listo. Y finalmente tenemos la reducción inestable. Entonces tenemos 4 tipos. Fijación externa, que es esta que podemos ver aquí, que se usa generalmente para fracturas abiertas. Clavos endomedulares, que son estos. Específicamente para huesos largos, se usan mucho para las fracturas diaficiarias. Las placas. Estos son los clavos endomedulares y estos son las placas. Y los obenques, que son para rótulas y orecranón, que esto es un proceso ya más avanzado. Y el tratamiento para las fracturas abiertas, entonces vamos a volver a nuestra clasificación de Gustillo y Anderson. Entonces, para el grado 1 recomiendan clavo intramedular, para el grado 2 hay que separarlo entre antes y después de 8 horas. Antes de 8 horas tenemos lavado, cierre y clavo fresado, y después de 8 horas se recomienda un fijador externo durante una semana y después poner placa. Y el grado 3, grado 3A, se puede cubrir. Si se puede cubrir, se pone un fijador o clavo. Si es 3B, que ya habíamos dicho que tiene una pérdida de cobertura, se hacen colgajos musculares. Y la 3C, donde hay una lesión vascular, se hace una reconstrucción arterial o amputación, pues sí se ve viable. Y bueno, estas son mis referencias y muchas gracias. Listo, Laura, muchísimas gracias. Muy completa tu charla, te felicito. Es un tema que para empezar es bastante amplio, bastante información, por cierto, pero bueno, lo enfocaste muy bien y eso es súper importante. No sé si alguna persona tenga alguna duda, alguna pregunta con referente a tu charla. Profe, yo tengo una pequeña duda, pues más que todo como para usted. Y es el tipo, o sea, estamos viendo este tipo de fracturas y cuando se ven en niños, ¿influye mucho el estado nutricional del niño para la generación tanto del callo como del nuevo hueso? Totalmente. La parte nutricional, no solamente en el niño, en todos los momentos de la vida son importantes porque parte de los elementos que ayudan al proceso de consolidación de las fracturas son elementos que son importantes dentro de la homeostasis de los elementos de la vida, que incluyen el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina D, y son elementos que muchas veces el cuerpo no lo produce, sino que van ingeridos en la alimentación. Entonces, por ejemplo, si un niño no tiene una adecuada exposición a la vitamina D, que es un elemento muy importante para el proceso de captación del calcio y el proceso de mineralización ósea, pues por supuesto va a retrasar el proceso de consolidación. Inclusive hay muy buenos estudios que hablan de que en ciudades como Bogotá o ciudades grandes capitales como Bangkok, Ciudad de México, Sao Paulo, donde la exposición al sol está disminuida por el smog, los pacientes, los niños y en términos generales todas las personas tienen bajos niveles de vitamina D, lo que hace que aumente el riesgo de fracturas por fragilidad, ¿sí? O en su defecto pueden tener retrasos en los procesos de consolidación. Entonces, claro, la alimentación, la parte nutricional es muy, muy importante para el tema de la consolidación. Gracias, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Yo sí tengo una pregunta, Laura. Señor. Imagínate que te llega un paciente con una fractura y tú lo inmovilizas. Afortunadamente la fractura no es quirúrgica y lo mandas para la casa, ¿cierto?
¿con qué analgesia crees tú que lo podrías enviar? ¿Y por qué? Bueno, pues, Tranquis, no te afanes, no, no te estreses. Solamente, ¿qué crees tú qué tipo de medicamento le puedes dejar? Tú pues le podrías dejar de pronto naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén. ¿Qué crees no, que le podrías dejar? yo diría que solamente pues como inhibidores del COX-2 porque según pues lo que habíamos dicho, los AINES pueden retrasar el proceso de consolidación. Entonces, pues no sé bien cómo es, pero pues AINES no. Pero ¿por qué crees tú que entonces afecta el proceso de consolidación? ¿Vas bien? ¿Qué crees tú? Mm. ¿Recuerdas cuál es la primera fase de la consolidación? Ah, pues porque la inflamación se necesita para en la primera fase de la consolidación. Claro, por supuesto. Entonces, si tú bloqueas el proceso inflamatorio a través de todos estos antiinflamatorios no esteroideos, pues lo que haces es tú retrasar toda la migración de fibroblasto, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y todos los factores proinflamatorios que van a ayudar al proceso de consolidación. Entonces, primer mensaje, si ustedes tienen a un paciente, no le manden un mes de naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco para la casa, ¿sí? Pueden usarlos, no quiere decir que no se pueden usar, pero en los primeros días se deben de combinar muchas veces con cualquier otro tipo de analgésico. Puede ser un acetaminofén, es suficiente. Si el paciente tiene una muy buena inmovilización, es suficiente esa inmovilización para manejar los tejidos blandos y tener un adecuado control de dolor. Si la inmovilización es inadecuada, probablemente el paciente va a estar con mucho dolor, con mucha molestia y va a necesitar el uso prolongado y alto de algunos medicamentos como estos antiinflamatorios que son los que tienen al alcance en cualquier droguería. Pero entonces el mensaje es ese, ¿no? Cuidado con los AINES, sobre todo por el tema del proceso de consolidación. Otra preguntita, tengo un par de preguntitas. Sí, no sé, me gustó mucho tu charla, por eso te estoy preguntando. ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, Laura, o cómo saben todos, porque la medida es que sea para todos, cómo sabes tú qué es una fractura diafisaria, qué es una fractura metafisaria y qué es una fractura epifisaria? ¿Cómo la describirías tú? Por ejemplo, tú estás en tu rural, ahorita en muy poco tiempo vas a ir a hacerte tu rural, asumo que quieren ir a hacer rural o no quieren ir a hacer rural. ¿Quieres hacer rural? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, señor. imagínate que estás en tu rural y te llega un paciente que se cayó de una bicicleta, ¿sí? Un muchacho, 20 años, y tiene una fractura en la pierna. Tuvo una contusión en la pierna, le tomas la radiografía y no tienes señal, no tienes WhatsApp, no tienes nada, mejor dicho, estás en tierra perdida, pero tienes un teléfono a llamar. Y me vas a llamar a mí, decirle, doctor Bernel, ayúdeme. Entonces yo te pregunto, Laura, descríbeme la radiografía, ¿sí? Y tú me describirías, bueno, doctor, esta es una radiografía de una pierna, de una tibia que tiene una fractura así, así, así. ¿Cómo sabes tú, cuál es tu punto de reparo para saber? Eso lo nombraste ahorita, no te estoy diciendo nada nuevo de lo que dijiste en tu charla. ¿Cómo sabes tú qué es diafisario, qué es metafisario y qué es epifisario? Pues por el sistema de los cuadrados de Hein, Uh-huh. porque yo básicamente en la radiografía voy a medir el ancho que hay en la epífisis y pues voy a hacer un cuadrado de los cuatro lados iguales y lo que esté incluido ahí va a ser fractura epifisiaria, pues como lo había mencionado, de segmento proximal o distal. Y lo que está incluida en las dos epifisiarias serían las diafisiarias. Sin embargo, él decía que algunos tipos de fracturas, cuando son epifisiarias y específicamente las extraarticulares que llegan a tocar la diáfisis, se consideran también metafisiarias. Ok, ¿tienes el dibujito? ¿Puedes mostrarlo un momentico en tu presentación? El dibujito del cuadradito. Sí, señor. Perfecto.
Entonces, ahí tienes el dibujito. Tú hablaste de que lo que está en el cuadradito es ¿qué? Epifisaria, metafisaria o diafisaria. Epificiarios. Epifisarias. ¿Qué dicen el resto de las personas que están conectados? Los 30 y pico que están conectados, que se están durmiendo. Pues Doc, si mal no recuerdo, la epífisis sí es la punta del hueso, pero entre la epífisis y la diáfisis está la metáfisis, que es como lo que conocemos como el cartílago de crecimiento. Entonces, en ese cuadro, en teoría, yo vería las tres. No sé si estoy mal o estoy equivocado. Bueno, la epífisis está muy bien, lo que ustedes están diciendo es la superficie articular. Eso que ustedes están viendo en el dibujito es una rodilla, ¿cierto? Lo que está arriba del cuadradito es el fémur. Lo que ustedes están viendo es el platillo tibial. O sea, ese dibujito es una rodilla. Entonces, lo que está en el borde, en la línea roja, es decir, la parte que está en contacto con el fémur, eso se llama la epífisis. La epífisis es la superficie articular, es lo que está en contacto con el otro hueso, que es la articulación, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuáles son las otras partes o hasta qué punto objetivo? Porque ortopedia todo es objetivo, todo es medible y demás, ¿sí? Es que ustedes toman la ley de los cuadrados, que básicamente es medir la distancia del ancho de la epífisis. Entonces, miren, el platillo tibial, le toman una medida, hagan de cuenta que sale 8 centímetros, y esos 8 centímetros lo trasladan sobre el eje longitudinal del hueso formando un cuadrado. Ese cuadrado, o lo que está dentro de ese cuadrado, no es epífisis, porque ya sabemos que la epífisis es la línea que está sobre la superficie articular. ¿Qué es entonces ese cuadrado, Laura? Pues la metafisis. La metáfisis, exactamente. Entonces, ese cuadradito, todo lo que está en esa área, ¿sí? En ese dibujito, es la metáfisis. Entonces, si a ti te aparece un trazo de fractura dentro de ese cuadradito, ¿sí? Es una fractura metafisaria. En ese caso, es una fractura metafisaria proximal porque está cercana a la rodilla de la tibia, ¿de acuerdo? Y lo que está por debajo de ese cuadrito, es decir, en el centro del hueso largo, ¿qué es? En la diáfisis. Es la diáfisis. ¿Y qué está ubicado entre metáfisis y metáfisis? La diáfisis. La diáfisis, exactamente, porque tenemos una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Y en el centro de esos dos cuadrados, ¿sí? Está la diáfisis. Entonces, es la forma en que ustedes pueden saber anatómicamente o anatomorradiológicamente cuándo está ubicada una fractura, en qué parte y qué no. ¿Sí? Entonces, todo lo que está con la superficie articular es epífisis, sea proximal, sea distal. En un hueso largo, el hueso largo siempre tiene dos extremos, uno proximal, uno distal. Recordemos que en el húmero es el hombro, la parte distal del húmero es el codo, en la parte del fémur proximal es la cadera, en la parte distal del fémur es la rodilla, en la tibia es la rodilla proximal y en la parte distal de la tibia es el tobillo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra epífisis, que es las superficies articulares, ¿sí? Lo que está en contacto en la articulación. Lo que está en el cuadrado es la metáfisis y lo que está entre metáfisis, es decir, por debajo de ese cuadradito, es diáfisis. Entonces tú puedes encontrar un trazo de fractura que puede ser metáfiso-diafisaria. Es decir, puede haber un trazo que va desde la metáfisis hasta la diáfisis. Tiene un trazo largo, ¿cierto? O puede ser un trazo que puede ser articular, ¿sí? Entre la epífisis y la metáfisis, o metáfiso-epifisaria, o epífiso-metafisaria, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes puedan identificar. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto, ¿cómo sé yo qué es una fractura transversa o oblicua? Bueno, démoslo así, transversa y oblicua. ¿Cómo puedo yo diferenciar una fractura oblicua y transversa? Tengo entendido que son los grados. Mayor a 30 grados ya sería oblicua y menor a 30 grados es transversa. Ok, ¿y cómo haces tú para medir esa? ¿Cómo crees? Tranquila, aquí estamos. Doc, en la radiografía, ¿no?
Claro, en la radiografía, ¿cómo lo hacemos para medir? Porque ortopedia, como se dan cuenta, es totalmente objetivo. Aquí todo es medible, ¿sí? Pues ¿Cómo? lo que yo he visto fue que, o lo que yo vi, fue que en la radiografía, con el programa que se ve la radiografía, se puede llegar a hacer una medición o se puede llegar a hacer un aproximado. Ujú. ¿Y cómo sería? Si de pronto no tienen el programa, si no tienen una regla. Le Oh, llega al paciente con una radiografía en acetato, porque también la pueden hacer. Pues ahí pues lo que se haría sería medir la línea media que atraviesa a lo largo, pues en este caso, por ejemplo, la tibia. Sí. Y pues trazo, en base a esa línea, trazo la línea perpendicular, que sería la línea horizontal, y el trazo de la línea de la fractura. Y ahí me queda el ángulo. Exactamente. Entonces, pasas una línea por el eje longitudinal del hueso, pasas una perpendicular y pues pasas otra línea por el trazo de fractura. ¿Alguien estaba levantando la mano? Yo, pues a mí en el hospital me enseñaron para un rural, cuando no se tenga ningún dispositivo ni ninguna ayuda, que uno lo que puede hacer es tomar la radiografía, colocar la regla, trazar una línea imaginaria a 90 grados, que es básicamente una línea recta hacia arriba, y ese ángulo que ya tenemos de 90 grados, dividirlo en tres, cada ángulo siendo de 33 grados. Tomando solo el primero de 33 grados, todo lo que esté por encima de ese ángulo va a ser oblicuo y todo lo que esté por debajo va a ser transverso, porque aproximadamente es lo que da a 30 grados. Ok. Sí, es una opción. Siempre es bueno que ustedes puedan tener a la mano. Nosotros en ortopedia utilizamos una cosa que se llama un goniómetro, o los ortopedistas de la vieja guardia, y me incluyo, que ya tengo unos añitos de ser ortopedista, utilizamos un elemento que se llama un goniómetro. Seguramente lo habrán visto por ahí, que es como una reglita, dos reglitas pegadas. Ese elemento es bastante útil porque permiten ustedes poder medir ángulos, trazar líneas, ¿sí? Y digamos que es un elemento que podrían ustedes necesitar en su cartuchera de elementos cuando vayan a hacer su rural o cuando estén rotando por ortopedia, además de la tijera de trauma, etcétera, y les va a ayudar muchísimo para hacer mediciones exactas de los ángulos. Entonces, Laura, por debajo de 30 grados, entonces, ¿qué es? Transversa. Transversa. Y si está entre 30 y 60 grados, ¿qué es? Oblicua. Oblicua. Y si está entre 60 y 90, Eh, las oblicuas pueden ser dos. Pueden ser oblicuas cortas, entre 30 y 60 grados, ¿cierto? Pueden ser oblicuas largas, entre 60 y 90 grados. Y entonces, ¿cómo se llamaría una fractura de 90 grados? Es decir, que va por todo el eje del hueso. pues la oblicua larga. No, porque está más sobre el eje. ¿Cómo lo ¿No, llamaría? no ¿Cómo se serían las describiría? fracturas lineales? ¿Cómo? ¿No serían las fracturas lineales? Sí, se llama fracturas longitudinales o fracturas lineales. Perfecto. Se llaman fracturas lineales o fracturas longitudinales. Es decir, es una línea que va por todo el eje del hueso. Y digamos que es una forma en que ustedes lo pueden saber. Si va por todo el eje del hueso a 90 grados del eje longitudinal, pues se llaman lineales o longitudinales. ¿Listo? Entonces, súper sencillo. ¿Cómo sé yo o por qué es importante todo esto? ¿Por qué creen? ¿Para qué servirá eso en la vida real? para sí mismo saber el tratamiento, profe. Sí, también. Pero supongamos que a ustedes les llega un paciente, hablamos de lo que yo veo con mucha frecuencia, que son niños. Imagínense que llega una mamá y les dice a ustedes, es que mi niño se cayó de la cama y ustedes le ven un trazo espiroideo, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que ustedes le creen a esa mamá? ¿Qué le dirían? ¿Será que sí pasó eso, lo que ella dijo? Para saber cómo fue el trauma, o como para, sí, para calcular cómo fue el trauma.
Da información sobre el mecanismo de El energía mecanismo de energía. trauma. Así es, exactamente. Entonces, es la forma en que ustedes pueden saber la personalidad de la fractura basado en cómo fue el accidente. Si fue un traumatismo por compresión, rotacional, si fue por blending, si fue por compresión, ¿sí? Si por fuerzas de tensión, etcétera. Entonces, es importante que ustedes conozcan, ¿sí? Un poco acerca de las características del trazo de fractura para que ustedes tengan también una idea de qué fue exactamente lo que pasó. En este caso, por ejemplo, que yo les estoy contando de ese niño que llegó al servicio de urgencias y dice la mamá que se cayó de la cama y tiene un trazo espiroideo, ¿cierto? Espiroideo, ¿saben por cómo se produce el trazo espiroideo? ¿Qué es una espiral? Eso es por torsión, Doc. Exacto. Por torsión, sí. Entonces, si es por torsión, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Maltrato, un juego brusco. Entonces, cuando es traumas torsionales, quiere decir que ustedes cogen en un extremo del hueso que giran hacia un lado, rotacionalmente, y lo rotan hacia un lado, y hacia el lado opuesto rotan el mismo hueso. Al tener la presión de las dos fuerzas rotacionales en sentidos opuestos, el hueso se va a generar una fractura espiroidea. ¿Es consecuente de lo que pueda decir una mamá que se cayó de la cama? ¿De un niño? No. No. Entonces, ustedes ya pueden sospechar muchas cosas, como por ejemplo un maltrato, ¿sí? Si ustedes conocen un poco la personalidad. Entonces, no les van a meter el dedo en la boca cuando la mamá o el papá, el padrastro les diga, no, es que se cayó de la cama. No, probablemente ese niño le cogieron de la pierna o del brazo y se lo torcieron y le generaron fracturas. Entonces, la aplicación real o clínica de este tema es importante para que ustedes puedan desarrollar esa malicia, ¿sí? Y decir, no, señora, yo no le creo. Probablemente el niño ha sido maltratado, voy a hospitalizarlo, lo voy a ver, que lo vea el bienestar familiar, que lo vea la trabajadora social, todo lo que se tiene que hacer con el ánimo de proteger a ese niño, porque no es consecuente lo que ella dice con la personalidad y el trazo de fractura, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan ese tema con el ánimo de poder diferenciar este tema. No sé, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra duda? Hay un tema que hablaste, Laura, que es el tema de fracturas abiertas. Creo que es un tema un poco más complejo y creo que requiere una charla, digamos que aparte del tema de las fracturas abiertas. Pero para que tengas una idea, las fracturas abiertas se pueden clasificar según Gustilo Anderson en 3 y van dependiendo de varias variables. Una de ellas es el tamaño de la herida, 2 es el mecanismo del trauma, si es un trauma de alta o mediana o baja energía, 3 el grado de contaminación, 4 las características del trazo de fractura, ¿sí? Y la energía del trauma, ¿sí? Entonces, esas características le permiten a uno clasificar en 1, 2 y 3. Por lo general, las menores, las leves, son grado 1. Por ejemplo, heridas menores a 1 centímetro, traumas de baja energía, lesiones de tejidos blandos leves, contaminaciones leves, todo muy leve. Grado 2 es moderado, es heridas mayores de 1 centímetro, entre 1 y 10 centímetros, ¿cierto? Eso, ahí está. Un traumatismo de tejidos blandos moderado, por lo general la presencia de flictenas, ampollas y demás. Traumatismos de moderada energía, por ejemplo, el paciente que va en su bicicleta y se cae de la bicicleta, ¿sí? Cuando en energía hablamos en velocidad, lo comparamos en velocidad, entonces hablamos de, por ejemplo, traumatismos entre 10 y 30 kilómetros por hora. Las trazos de fracturas, por lo general, pueden ser trazos simples, pero pueden tener algo de complejidad, un trazo en ala de mariposa, etc.
Y las grado 3 es que son todo severo. Un tamaño de la herida grande, mayor de 10 centímetros, grado de contaminación severa, fracturas conminutas, heridas con alto grado de contaminación, lesiones importantes de los tejidos blandos, ¿sí? Etcétera. Hasta ahí súper bien. Y la 3 se clasifica en A, B y C. ¿Qué es la 3A? Aquí tú colocas que hay cobertura al hueso. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en urgencias o cuando lo vayan a llevar a cirugía, la herida puede ser muy grande, pero ustedes pueden cogerle puntos y afrontar la herida cubriendo el hueso. Eso es básicamente la 3A. Entonces, yo ya lavé el paciente, lo llevé a cirugía, le hice un lavado exhaustivo importante, le cogí un par de punticos y ya el hueso quedó cubierto. Eso es 3A. 3B, ¿qué quiere decir? Que no hay forma de poder cubrir ese hueso. La lesión es tan importante en los tejidos blandos, tiene una avulsión de la piel, se desfaceló, se quedó sin músculo y demás, que yo no lo puedo cerrar. Y el hueso está ahí expuesto. ¿Qué tengo yo que hacer para que el hueso no se dañe? Tengo que hacer una técnica reconstructiva, que es un colgajo, un injerto, un colgajo de espesor, un colgajo rotacional, un colgajo libre, un injerto de espesor parcial, espesor total, de piel, etcétera, etcétera. O sea, tengo que hacer unas técnicas reconstructivas para poder cubrir ese hueso, ¿sí? Esa es la 3B. Eso sí es importante que no se les va a olvidar. Y la 3C es la lesión que cumple con todo lo de 3, ¿sí? Pero tiene una lesión arterial que compromete la extremidad. Es decir, que si yo no reparo ese vaso sanguíneo, ¿sí? No le hago reparación, no entra un vascular y repara esa arteria, pues esa pierna se va a necrosar y se va a morir y va a tener, se pone negra y vamos a tener que mocharla. ¿Listo? Entonces yo les pongo un ejemplo a todos. Imagínense que llegó un muchacho en un accidente, iba en bicicleta desde Bogotá a La Calera en Patios. Estaba en la bicicleta, lo arrolló un camión y tiene una lesión en la pierna, ¿sí? Tiene una fractura abierta grado 3 de la pierna. Y llegó al hospital y le encontraron que tenía una lesión de la arteria tibial anterior. Ese paciente lo clasifican 3C, sí o no. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Qué dice Laura? No, pues yo digo que sí, porque la tibia anterior es una de las que tiene mayor irrigación. Y pues básicamente lo que tú decías, puedo correr el riesgo de llegar a ser una isquemia. Ok, o sea, si yo, por ejemplo, me daño la arteria tibial anterior, la pierna se pierde. Te hago el mismo ejemplo, pero en el brazo. Si yo tengo en el antebrazo una lesión de la arteria radial, porque también me corté, me quería suicidar, ¿también se me va a necrosar la mano? No, porque entra a jugar también la circulación colateral de la extremidad. ¿Y qué pasa con la circulación colateral de la extremidad? Pues que la perfusión no está dependiendo de una única arteria, sino que hay otra arteria que está manteniendo la circulación. O sea, obviamente tiene un compromiso vascular, un compromiso que tiene que entrar a reparo quirúrgico, porque pues sí o sí va a generar daño a nivel muscular, daño pues en el, pues todo en el sistema de irrigación, pero no está siendo la única arteria que está manteniendo. O sea, la probabilidad de que se pierda la extremidad pues existe, pero aún así también pues tienes otro sistema que está intentando mantenerlo. Ok, entonces, ¿sería una fractura abierta 3C? ¿Qué dicen? Esta acá tiene manito, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Levanten la manito quien dice que sí, que es una fractura abierta 3C. Acá 3 personas, 6 personas, 8 personas. ¿Alguien más?
9, 10 personas. Ok, bueno, pónganle cuidado a este tema. Este tema es muy importante porque dentro de las emergencias quirúrgicas de ortopedia está la fractura abierta 3C, ¿sí? Y es algo muy importante que ustedes sepan si realmente es grave o no es grave. Obviamente una fractura con una lesión vascular es algo bastante crítico porque ustedes no saben cómo está la irrigación de esa extremidad, ¿sí? Pero habitualmente, como les decía su compañera, tenemos una circulación colateral. Es diferente a que yo pueda tener una lesión de una arteria que me dé mayor cantidad de irrigación en la extremidad que otra. Por si no sabían, la arteria tibial anterior da la irrigación del 20% del pie. La arteria tibial posterior irriga hasta el 80% del pie. Lo mismo con la mano. El 80% de la irrigación de la mano la da la arteria cubital y el 20% de la arteria radial. Ustedes pueden ligar una arteria radial y pueden ligar una arteria tibial anterior y no pasa absolutamente nada. La pueden suturar, le pueden coger un par de puntos y esa extremidad va a sobrevivir. Entonces, si ustedes están frente a una lesión arterial que compromete la extremidad, es decir, que compromete el mayor porcentaje de irrigación, es una fractura abierta 3C y ese paciente tienen que trasladarlo de forma primaria, hacer un traslado primario a un sitio donde haya un ortopedista que pueda y un cirujano vascular que pueda reparar la arteria para que esa extremidad no se pierda. ¿Listo? Entonces, es importante por eso conocer la anatomía y saber qué tipo de arteria es la que está comprometida y si realmente está en juego o no la extremidad. ¿Listo? No confundir tampoco las lesiones venosas con las lesiones arteriales. A veces en las piernas pueden sangrar mucho las safenas y la gente se asusta mucho porque tiene una lesión safena, pero ustedes ven que la extremidad no cumple con los criterios de lesión arterial. Entonces, hay unos criterios específicos para saber si una extremidad está en riesgo porque hay una lesión arterial en una fractura abierta, ¿sí? Entonces, es la disminución del pulso o la ausencia de pulso, ¿sí? La apoegilotermia, que es la frialdad distal, ¿sí? La sensación de parestesias, ¿sí? O de adormecimiento de la extremidad, ¿sí? O el cambio en la coloración y la ausencia de llenado capilar. Si ustedes ven clínicamente que ese paciente tiene frialdad, ausencia de pulso, parestesias y demás, ese paciente probablemente tiene una lesión arterial que está comprometiendo la viabilidad de la extremidad. Es una fractura abierta 3C, es una emergencia ortopédica y tienen que salir con ese paciente en traslado primario porque si no el paciente va a perder la extremidad. Entonces es importante que no pierdan ese concepto porque es la forma en que ustedes pueden, digamos que, justificar un traslado primario en una fractura abierta. Es una fractura abierta 3C, el paciente está en riesgo, puede perder su extremidad y si están en un rural, tienen que irse en traslado primario con ese paciente. ¿Listo? ¿De eso tienen alguna pregunta, muchachos? Veo que no. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Laura, ¿aprendiste bastante? Sí, sí, señor. Eso. Esa es la idea. Tú que presentaste el tema, hiciste una muy buena revisión, te felicito. Lo hiciste muy bien. Esto es para que te des cuenta de que en la medida en que uno hace la revisión, vas aprendiendo. Entonces ya eres toda una experta en consolidación, en fracturas, ¿sí? En las generalidades. Obviamente hay cosas un poquito más complejas que tienes que aprender a manejar y de eso se trata, que puedas diferenciar qué es una
reducción abierta, qué es una reducción cerrada, qué es una osteosíntesis directa, es una osteosíntesis indirecta, qué es un clavo, qué es una placa, qué es un fijador externo, cuáles son los principios, qué es un obenque. El obenque que tú decías no es algo más complejo, realmente es algo muy sencillo, ¿sí? Es un principio biomecánico que se ha hecho desde hace millones de años en ortopedia, que es convertir unas fuerzas que se llaman fuerzas de tensión en fuerzas de compresión. Y es un elemento donde a través de las bandas del alambre puede uno comprimir una fractura con el movimiento. Es decir, el paciente no tiene que quedarse quieto para que el hueso consolide, al contrario. El paciente necesita mover la articulación porque entre más mueva la articulación, más sana el hueso. ¿Sí? Eso se llaman principios de fuerzas de tensión en fuerzas de compresión, conocido como Obenque, ¿sí? O Cerclage. Eso es un principio de ortopedia biomecánico que es muy interesante y que lo utilizamos, por ejemplo, en las rótulas, los utilizamos en el codo, en el olecranon, en las fracturas de olecranon, lo podemos utilizar en el tobillo, lo podemos utilizar en el codo, en el hombro, perdón, ¿sí? Se pueden utilizar en muchos elementos y es nuestra vieja confiable. Lo podemos usar con un par de clavitos y un alambre y ya. No necesitamos placas especiales, no necesitamos nada así como tan avanzado y nos va a ayudar muy bien. Obviamente tiene sus indicaciones, pero es algo, un principio muy interesante. Entonces, es que hayas aprendido y bueno, nuevamente te felicito por tu charla. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Doc, yo tengo otra pregunta. El obenque, si la fractura ya tiene componente diaficiario, ¿ya no se puede usar? No, el obenque por lo general se utiliza en lesiones articulares, ¿sí? Y por lo general en las epífisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita de que la articulación se mueva, las fuerzas musculares actúen sobre la banda de tensión y eso ayuda a la compresión de la fractura y que el hueso pegue. Por ejemplo, si tú tienes una fractura en el olecranon, el hecho de que tú tengas movimiento del codo, la acción del tríceps, por ejemplo, y del bíceps, hacen que el alambre apriete más la fractura, haya más contacto entre los fragmentos del hueso y en la medida en que tengan más contacto, pues más rápida va a ser la consolidación. Entonces, ayuda a que el hueso pegue, ¿sí? Es la forma más natural para que el hueso pegue. Entonces, no utilizamos en la diáfisis, no utilizamos obenques. Diferente, por ejemplo, a unas fracturas diafisarias, que utilizamos otro concepto también biomecánico muy interesante, que es el del clavo, ¿sí? El clavo endomedular. ¿Qué le decimos al paciente cuando tiene un clavo por dentro del hueso? Por ejemplo, en las piernas o en las tibias o en el fémur. Que apoye. Porque en la medida en que ese paciente le mete carga, ese clavo permite que el hueso se mueva y en la medida que ese hueso se mueva, hay como golpean los fragmentos del hueso y en el momento en que golpean esos fragmentos, pues el hueso se estimula y sale más hueso y consolida más rápido la fractura. Entonces una fractura de un hueso largo con un clavo por dentro del hueso, se le pide al paciente que a los pocos días ya empiece a apoyar progresivamente, porque en la medida en que apoye, el hueso sana más rápido. ¿Listo? Entonces es un tema bastante interesante. Esperemos que de pronto podamos hacer, y eso sí tocaría que ustedes lo hablaran en la universidad, un taller de osteosíntesis con una casa comercial. Lo hemos hecho con otras universidades. Hay varios casas comerciales aliadas con la sociedad, con la SCOT, que apoyan a las universidades para llevar a las universidades huesitos, placas, tornillos, entonces para poder hacer un taller de huesitos con placas y tornillos para que ustedes se familiaricen con las fracturas y demás. Eso lo podríamos hacer más adelante si quisieran ustedes. Tocaría buscar el espacio en la universidad para que se pueda hacer. Sí, señores, sí se puede cuadrar. Bueno, me cuentan y lo podemos organizar. Yo hablo con la gente de Promed, de líneas hospitalarias, de Striker, cualquiera de esas casas comerciales nos apoyan con eso.
Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Yo creo que escribieron en el chat otra pregunta. ¿Cómo la vemos acá? Espérame a ver. ¿Puede alguien ahí leerla? No. Dice que si hay alguna posibilidad que con el material endomedular al apoyar el hueso se comprima y se genere mala consolidación. ¿Que se forme mal consolidación? Sí, señor. No, al contrario. Si la fractura es estable y está por dentro del hueso y el paciente apoya, el contacto, ¿sí?, del hueso entre los fragmentos del hueso hace que se genere un estímulo. Tú hablabas algo de una ley que se llama la ley de Wolff. El hueso se estimula bajo a ciertas cargas o ciertas tensiones. Entonces, si yo estoy generándole carga y contacto entre hueso y hueso, eso hace que el hueso se estimule y se forme un callo. Ese es el principio de los clavos endomedulares, ¿sí? Entonces, no hay problema. Diferente a que ustedes puedan hacer eso con una placa. Ustedes le colocan una placa con tornillos a un hueso y el paciente le mete peso, carga, pues desbarata la placa y daña la cirugía. Entonces, no va a pegar, porque es otro principio completamente diferente. Entonces, la consolidación es diferente, por eso nosotros no somos una receta de cocina, dependiendo de las características del trazo de fractura, definimos qué dispositivo es el más adecuado para cada uno. Es como armar un rompecabezas. Si de pronto les gustaron de niños los rompecabezas, los armatodos, los legos y demás, creo que van a disfrutar mucho la ortopedia. Listo, muchachos, entonces veo que no hay más preguntas, ¿no? Listo, entonces, nada, espero que la hayan aprovechado esta charla y bueno, nada, que hayan aprendido bastante. Podríamos programar de pronto para la próxima semana o las siguientes charlas. Creo que a sus compañeros les pasé como una listica de temas interesantes para poder empezar a revisar. Y bueno, lo importante es que sigan con ese nivel y que con ese entusiasmo de hacer las presentaciones de un buen nivel, ¿vale? Con una muy buena revisión bibliográfica, con buenas diapositivas, para que todos podamos ir aprendiendo, ¿vale? Aquí todos aprendemos, ¿sí? Entonces, nada, nos estaremos hablando y creo que podríamos dejarlo de pronto para el próximo martes, las de hoy en 8 días, de pronto si ustedes tienen tiempo lo podemos organizar, sea para los martes o los jueves. Yo le comentaba a Sebastián que puedo yo en esas, por mis actividades que tengo, martes y jueves, o un martes o un jueves, para que nos podamos de pronto reunir una horita y hacer la revisión de los temas. ¿Les parece? Listo, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, nada, que descansen y una feliz noche. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.